que tengo novio. Todos conocen a Clarisa Molina, la mujer que parece tenerlo todo bajo control, carrera sólida, imagen impecable y una presencia que no pasa desapercibida en ningún lugar. Pero hay algo que siempre ha generado más curiosidad que cualquier premio o proyecto, su vida amorosa. Mi gente, ¿se acuerdan de aquel romance de película de nuestra Clarisa Molina, verdad? Mira, la realidad es que lo de Clarisa Molina y Vicente Saavedra fue una crónica de una ruptura anunciada porque, aunque ella tratara de vender la idea de que todo estaba bien, el público boricua y dominicano no es tonto y sabía que ahí había demasiado revoltillo legal. Mejor lugar que aquí, decirlo, ¿verdad? Que me he comprometido. La gente no lo pasaba porque, vamos a estar claros, Saavedra llegó con una reputación que pesaba más que un matrimonio de 20 años. El estigma más fuerte fue ese lío del caso de Kevin Frad en Puerto Rico, aunque a él nunca lo procesaron. El hecho de que su nombre estuviera en los expedientes de la fiscalía y que lo citaran a crímenes mayores mientras ella estaba midiéndose el traje de novia, era una mancha que la imagen de Clarisa no podía aguantar. Clarisa y yo, desde que nos vimos en ese momento de Soberano, como que más nunca nos hemos dejado de ver. Pero la primera vez fue en Punta Cana donde... Los fans se pusieron en modo detective y empezaron a cuestionar qué hacía una mujer con una carrera tan limpia en Univisión metida en un ambiente tan turbulento de investigaciones criminales y demandas millonarias como la que él tenía con Ozuna. Además, por más que Clarisa dijera que él era un hombre maravilloso, la lógica de la calle dice que si el río suena es porque piedras trae, y ese historial de tener 3 hijas con 3 mujeres distintas era la bandera roja que todo el mundo le señalaba en las redes sociales. El temor general era que ella terminara siendo la 4ª mujer en una lista de relaciones fallidas, pasando de ser la reina de la televisión a ser una más en un pleito de custodia. O me gusta, es su personalidad, es como es él, es una persona con un gran corazón, la gente lo ve bien serio, yo lo veía bien serio, pero cuando ya uno lo conoce, es un tipazo, o sea. Por eso, cuando empezaron con el cuento de que la boda en Punta Cana se posponía por logística, nadie se lo tragó. La logística real era que la presión mediática y los líos judiciales de Saavedra estaban asfixiando la relación. Al final, ella se dio cuenta de que casarse con él no era solo unir su vida a un hombre, sino arrastrar todos esos problemas legales y esa mala fama que él cargaba en el mundo del reggaetón. La separación terminó confirmando que lo que había era una guerra fría de indirectas en Instagram, con él poniendo frases de traición y ella borrando hasta el último rastro de su existencia en sus fotos. Cuando le preguntaban, ella decía que era para proteger su privacidad, pero Saavedra publicaba canciones de desamor o frases sobre traición y lealtad. En un momento crítico, Saavedra publicó: Ya yo decidí mover la fecha, obviamente porque habían cosas, o sea, no estaban pasando lo que queríamos porque... Recuerda que una serpiente siempre cambia de piel para convertirse en una serpiente más grande. Muchos interpretaron que se refería a Clarisa o a su entorno en Univisión. Si de verdad él hubiera sido el hombre ideal que ella describía en las entrevistas, no habría terminado todo con un comunicado tan seco y una distancia tan marcada. Que tú habías puesto en tu Instagram que te habías peleado con tu novio Vicente y ya estaban... Él, por su parte, reaccionó publicando que no se arrepentía de nada y pronto empezó a mostrarse con otras personas, como Ninosca Vázquez, lo que confirmó a los fans que la relación terminó en términos muy tensos. La lógica es simple, Clarisa priorizó su paz y su carrera antes de hundirse en el barco de un tipo que tenía más enemigos y demandas que amigos en la industria. Yo fui súper feliz con Vicente, de verdad que fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo. Al final, lo que hubo fue un alivio colectivo porque la gente sentía que ella era demasiado premio para alguien con un historial tan accidentado, y que haber cortado ese compromiso fue la mejor movida que pudo hacer para salvar su propia reputación. La realidad es que el ambiente se puso todavía más pesado, dicen que Saavedra solo quería a Clarisa para usarla de detergente y limpiar su imagen. Este hombre se olvidó, ya pasó la página, dejó, mira, con el año viejo. Con el año viejo. Es el viejo truco de la industria, muy al estilo de lo que dicen que pasó con P. Diddy y Jennifer López en su momento, o Tommy Mottola con Thalía y Mariah Carey, hombres con mucho poder y sombras legales que se buscan a la mujer perfecta, la niña buena y querida por todos, para que el público baje la guardia y los vea con otros ojos. Dicen las malas lenguas que ella no estaba dispuesta a aguantar las típicas andanzas de no dejarse respetar o soltar su cuerpo porque sí. Y que, al ver que ella no iba a ser un títere, él prefirió buscar por otro lado, lo que le da fuerza al rumor de que hubo infidelidad por parte de él, cuando ella no le dio lo que él quería.
que terminó de explotar cuando él apareció con otra mujer casi al día siguiente de la ruptura. Por otro lado, siempre están los que ven el juego desde el otro ángulo y juran que Clarissa fue la que le sacó punta al lápiz, usándolo a él para escalar en contactos y contratos dentro del mundo de la música urbana donde él se movía como pez en el agua. Pero ese rumor pierde fuerza cuando ves que ella ya tenía su silla bien ganada en Univisión. Lo de Vicente es que, definitivamente, parece que tiene el aura pesada, porque esa relación con la que sustituyó a Clarissa duró lo que un suspiro en un vendaval. No bien terminó de anunciar que no se arrepentía de nada, ya estaba exhibiendo un nuevo romance y, para sorpresa de nadie, eso también se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos para darle paso a otra más. Esa prisa por saltar de una mujer a otra solo confirma lo que muchos sospechaban. Que el problema no era Clarissa, sino que él parece ser un veneno andante. Tiene nuevo amor Vicente, música de baja, activa era. Pero la vida amorosa de nuestra Clarissa no termina ahí. Pero cuando creíamos que ya no escucharíamos más de sus historias de amor, ¡pum!, llega este nuevo capítulo que tiene a todo el mundo con la antena puesta. El vínculo entre Clarissa Molina y Mayer Mizrachi, el famoso chacalde de Panamá, se ha convertido en el tema favorito de las redes desde finales de 2025. Todo este revuelo empezó con ese flechazo evidente en los premios Juventud en Panamá, donde la química en esa entrevista fue tan fuerte que traspasaba la pantalla. Que si el café Geisa de regalo, que si ella publicando que estaba enamorada de la gente de Panamá, miren, la gente no es boba y leyó entre líneas rápido. Para colmo, cuando ella regresó en diciembre para el desfile navideño, el pueblo panameño ya no la bajaba de futura primera dama, y hasta corrió el chisme de que ya había probado la rosca de pan de la mamá de Mayer, que allá eso es casi como que te den la bendición para entrar a la familia. Lo más gracioso de todo esto es que el principal promotor de este junte ha sido el mismo Raúl de Molina, que no pierde la oportunidad en pleno programa de meterle presión a Clarissa preguntándole si el alcalde es un buen partido. Ella, como siempre, se mantiene bien profesional y diplomática, soltando que Mayer es un hombre maravilloso e inteligente con todas las cualidades, pero sin soltar prenda de que haya algo oficial. Mayer tampoco se queda atrás y, con ese estilo juguetón que lo caracteriza, dice que lo que hablan fuera de cámara son secretos de Estado, alimentando el morbo de la gente que está loca por ver a Clarissa con alguien que sea el polo opuesto a lo que ella vivió antes. La realidad es que para los fans, Mayer representa ese aire fresco que Clarissa necesitaba. Un hombre exitoso, metido en la tecnología y el servicio público, y sobre todo, sin ese rastro de escándalos legales y sombras que arrastraba su ex. Aunque ambos juran que están solteros y disfrutando de su independencia, esa amistad con mucha química tiene a todo el mundo especulando si es un romance real cocinándose a fuego lento o simplemente una movida maestra de relaciones públicas que les conviene a los dos. Sea como sea, la gente está encantada con la idea de que Clarissa por fin haya encontrado a alguien que esté a su nivel y que no le traiga dolores de cabeza, sino un poquito de café Geisa y mucha risa. ¿Te gusta el alcalde? Raúl de Molina pone a sudar a Clarissa Molina. Tiene todas las cualidades. Pero si hay un rumor que realmente se salió de control fue el que la vinculó con Don Omar. Todo comenzó con una entrevista, como muchas otras que ha hecho, con una química natural, fluida, sin tensión. Muchos juraban que el Kenneth Keynes estaba embelesado con Clarissa porque ella tiene ese aire de mujer elegante y exitosa que recordaba a Jackie Guerrido, su gran amor del pasado. Fue como si el público quisiera forzar una segunda vuelta de esa historia de amor icónica, usando a Clarissa como la protagonista perfecta para que Don Omar finalmente sentara cabeza con alguien de su nivel. Pero la realidad le dio un golpe de agua fría a los bochincheros cuando Clarissa tuvo que salir a pararle el coche a todo el mundo porque todos decían que se iban a casar, incluso a los wedding planners que ya le estaban mandando cotizaciones para el banquete. La situación se puso tan absurda que ella tuvo que aclarar en vivo que no solo no había romance, sino que ella conocía perfectamente a la verdadera pareja del cantante. Resulta que Don Omar ha mantenido su vida privada bajo llave después de aquel divorcio tan mediático con Jackie, y mientras medio internet le inventaba un matrimonio con Clarissa, él estaba tranquilo con su verdadera esposa detrás de bastidores. Al final, ese cuento de que ella era su tipo por el parecido con Jackie se quedó en pura teoría de TikTok. Todo el mundo me ha enviado que me voy a casar, hasta me escribieron wedding planners. Pero yo te Era con un pelotero, No, no es un pelotero. con un cantante. Entonces ¿con quién se Era- aquí no se puede? Yo lo quiero saber. ¿Sabe con Juli, me están empatando con alguien que está casado. O podemos dejar fuera a Julián Gil, que es el eterno novio que los fans no se cansan de empujarle a Clarissa.
Vamos a ser honestos, cuando esos dos se juntan en una pantalla, la química es tan natural que parece sacada de una novela de horario estelar. La realidad es que Julián ha sido más como un mentor y un hermano mayor para ella en este nido de víboras que puede ser la industria del entretenimiento. Él es quien muchas veces la acorrala en vivo con preguntas incómodas sobre sus pretendientes, precisamente porque se tienen esa confianza de años. Clarissa siempre ha dejado claro que su vínculo con él es puramente fraternal, pero a los seguidores les encanta la idea del galán de galanes con la reina de las reinas. Las cosas la vamos a hacer y vamos a celebrar todavía mucho más en grande. La cancelamos. Para rematar este banquete de chismes, no podemos dejar fuera el lío con Ozuna, que fue donde empezó todo este enredo. Como se pasaron 2 películas dándose besos de película en que León y los Leones, la gente juraba que ese amor había saltado de la pantalla a la vida real. Lo más irónico de todo es que, mientras los fans soñaban con verlos juntos, esa misma cercanía fue la que terminó presentándole a Clarissa el regalito de Vicente Saavedra, que era el manager del negrito de ojos claros. Al final, lo de Ozuna no fue más que puro trabajo, porque el hombre ha estado firme con su esposa Taena Morri por años, dejando a Clarissa solo como la eterna novia de ficción que le sirvió de puente para su peor error sentimental. Y si creían que lo habían visto todo, el 2024 nos trajo la confusión más loca con Peso Pluma. Todo nació de un teléfono dañado en TikTok. Clarissa estaba aclarando los rumores de Don Omar, diciendo que la empataban con un hombre casado cuya esposa ella conocía, y los genios de las redes empezaron a editar eso con imágenes de ella entrevistando al mexicano. El bochinche cogió fuerza porque dicen que Peso Pluma se puso caprichoso y exigía que solo Clarissa lo entrevistara en los eventos, lo que encendió las alarmas de que el muchacho estaba flechado. Pero miren, entre los dramas de él con Nicki Nicole y la rectitud de Clarissa, eso no pasó de ser un capricho de artista. ¿Cómo es posible que un chofer de Uber haya conquistado a la mujer más cotizada de este país? El susto más grande de todos llegó hace apenas unas semanas. A principios de abril de 2026, las redes explotaron con una foto de Clarissa embarazada en un hospital. La imagen era tan perfecta y realista que a todo el mundo se le paró el corazón pensando que Saavedra había hecho de las suyas antes de irse o que ella tenía un galán escondido por ahí. Pero todo resultó ser un invento muy real de la inteligencia artificial. Ella tuvo que salir de inmediato a desmentirlo, mostrándose flat y pidiendo que no se dejen engañar por la tecnología. Aprovechando el revuelo, Clarissa aclaró que, aunque no ha sido madre, no es por falta de ganas o capacidad, sino porque quiere esperar al hombre indicado para formar una familia tradicional. Espera, ya que se inventaron esto, yo, Clarissa Molina, eso sí, responsablemente, voy a abrir un link de GoFundMe para que me envíen dinerito para poder criar al niño. También ha enfrentado situaciones incómodas donde su nombre ha sido involucrado en historias ajenas. Hubo un momento en el que incluso recibió una llamada directa cuestionándola sobre si estaba involucrada con alguien que ya tenía pareja. Una situación completamente inesperada que la tomó por sorpresa y que deja ver hasta qué punto los rumores pueden salirse de control cuando no tienen filtro. Y es ahí donde entra la gran pregunta. ¿Realmente ha estado sola todo este tiempo o simplemente ha aprendido a manejar su vida privada de una forma en la que no todo se muestra? Después de ver todo ese enredo de romances, rumores y relaciones que no terminan de cuajar, uno empieza a hacerse otra pregunta: ¿de dónde viene esa forma de ser? Porque nadie construye ese tipo de carácter de la nada. Y en el caso de Clarissa Molina, hay una historia detrás que explica mucho más de lo que ella misma dice en público. Porque antes de la televisión, antes de los concursos, antes de los reflectores, hubo una etapa que no fue nada fácil. Una etapa que marcó su forma de ver la vida, el amor y las relaciones. Y todo empieza cuando era apenas una niña y sus padres toman la decisión de separarse. No fue una separación cualquiera, no fue de esas donde todo queda en buenos términos y cada quien sigue su camino tranquilo. No. Fue una ruptura que la dejó en medio, en una posición donde no sabía para dónde mirar ni a quién aferrarse. Imagínate eso, tener esa edad, ver cómo tu familia se rompe y sentir que de alguna forma estás atrapada entre dos mundos que ya no se entienden. Ella misma lo ha contado, que en ese momento no sabía qué hacer, que sentía que tenía que escoger, que cualquier decisión que tomara podía afectar a uno u otro. Y ahí es donde empieza a cargar algo que muchos niños cargan sin darse cuenta: culpa. Esa sensación de que no importa lo que hagas, siempre algo está mal. Pero lo más fuerte no fue solo la separación, fue lo que vino después. Porque en lugar de quedarse con uno de sus padres de forma estable, terminó viviendo una realidad completamente diferente.
se quedó en República Dominicana mientras ambos padres estaban en Estados Unidos, lo que significa algo que pocos entienden realmente hasta que lo viven, crecer sin tus padres presentes en el día a día. No estamos hablando de visitas ocasionales o llamadas constantes, estamos hablando de años sin ver a su mamá. Años. 3 años completos sin ese contacto físico, sin ese abrazo, sin esa figura que normalmente está ahí todos los días. Y eso, aunque no se diga mucho, deja marca. Porque uno puede ser fuerte, puede adaptarse, puede seguir adelante, pero ese tipo de ausencia no se borra tan fácil. Durante ese tiempo vivía con familiares, en un entorno que aunque la cuidaba, no reemplazaba lo que realmente necesitaba. Y ahí es donde empieza a formarse ese carácter que hoy muchos ven como fortaleza. Porque cuando tú tienes que aprender a sostenerte emocionalmente desde tan joven, te conviertes en alguien que no depende fácilmente de los demás. Pero la historia no se queda ahí, porque cuando finalmente logra irse a Estados Unidos, uno pensaría que todo iba a mejorar, que por fin iba a estar con su familia y recuperar el tiempo perdido. Pero no fue así de simple. Llegó a un lugar completamente distinto, con otro idioma, otra cultura, otro ritmo de vida. Y sin la estabilidad que uno imaginaría. En lugar de llegar a un hogar armado, pasó por una etapa donde prácticamente no tenía un lugar fijo. Iba de un lado a otro, tratando de encontrar dónde quedarse, adaptándose a una vida que no era nada cómoda. Terminó viviendo con su tío, en una casa donde ya había más personas, donde todo era nuevo, donde tenía que empezar desde cero. Y ahí es donde viene otro golpe fuerte, el idioma. Porque aunque había estudiado algo de inglés, la realidad es otra cuando llegas a un país donde todo se mueve en ese idioma. Ella misma cuenta que no entendía cuando la llamaban por su nombre en inglés, que se sentía perdida, desconectada, como si no encajara. Y eso, sumado a la soledad, al frío, a la distancia emocional, empieza a acumularse. Las tardes eran el momento más difícil. Ese espacio donde uno se queda solo con sus pensamientos. Ahí fue donde realmente sintió el peso de todo lo que estaba viviendo. Lloraba sola, sin saber cómo manejar lo que sentía, sin tener a quien recurrir en ese momento. Y eso no es cualquier cosa, eso es el tipo de experiencia que te cambia por dentro. Pero aquí viene lo que marca la diferencia, porque en lugar de romperla, eso la formó. Ahí fue donde desarrolló algo que después se volvió clave en su vida, resiliencia. Esa capacidad de aguantar, de adaptarse, de seguir adelante aunque las condiciones no sean las mejores. Y también ahí empezó a formarse su relación con la fe. Porque en medio de todo ese caos emocional, encontró una forma de sostenerse. Se aferró a algo que le daba sentido, que le daba calma en medio de la incertidumbre. Y eso no fue pasajero, eso se quedó con ella hasta hoy. Al mismo tiempo, empezó a trabajar desde muy joven. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. McDonald's, tiendas, trabajos que no tenían nada que ver con el mundo al que aspiraba, pero que le enseñaron algo importante, el valor del esfuerzo. No había atajos, no había privilegios, no había alguien resolviendo por ella. Todo era paso a paso. Y mientras hacía todo eso, había algo que nunca soltó. Una idea, una meta que parecía lejana pero que seguía ahí. Ella siempre supo que quería estar en el mundo del entretenimiento. No sabía exactamente cómo, no tenía un plan claro. Pero tenía la intención. Y eso es clave, porque mientras otros se pierden en el proceso, ella siguió buscando oportunidades. Castings, pequeños trabajos de modelaje, incluso desfiles en lugares que no tenían nada glamoroso. Lugares donde prácticamente no había público, donde las condiciones eran básicas, pero donde ella seguía insistiendo. Ese contraste es importante, porque hoy la gente ve la versión final, la que brilla, la que tiene presencia, la que domina el escenario. Pero no ven a la joven que estaba caminando sola por Nueva York, sin entender el idioma, tratando de encontrar una oportunidad que nadie le estaba regalando. Y todo eso, absolutamente todo eso, explica por qué hoy es como es. Porque no se engancha fácilmente, porque es reservada, porque no se entrega a cualquier relación, porque analiza tanto antes de abrir su vida personal. Porque cuando vienes de una historia donde tu estabilidad emocional se rompió desde temprano, aprendes a protegerte. Y ahí es donde empieza a tener sentido todo lo que vimos en la parte anterior. No es casualidad que sus relaciones no sean fáciles, no es coincidencia que no se entregue rápido, no es misterio que prefiera la tranquilidad antes que el drama. Todo eso viene de aquí.
Después de todo lo que vivió, de esa etapa dura donde literalmente estaba sobreviviendo emocionalmente, lo lógico hubiera sido rendirse o tomar un camino más estable. Pero con Clarisa Molina pasó algo distinto. Porque en medio de ese caos ella ya tenía claro algo, no quería una vida común, quería entrar al mundo del entretenimiento. Y aquí es donde empieza una parte que muchos no conocen bien, porque no fue que de un día para otro llegó a la televisión. No. Antes de eso hubo intentos fallidos, puertas cerradas y decisiones que no siempre salieron bien. Primero probó suerte en el modelaje. Se movía como podía, buscando castings en internet, viajando sola, muchas veces sin saber exactamente a dónde iba. Y aquí hay un detalle que dice mucho de su carácter, no esperaba que alguien la descubriera, ella iba a buscar las oportunidades. Literalmente se montaba en buses desde Nueva Jersey hasta Nueva York solo para ver si alguien le daba una oportunidad. Y eso no era glamour, eso era insistencia pura. Incluso llegó a modelar en lugares que hoy parecen irreales cuando uno los compara con su presente. Desfiles pequeños, eventos casi vacíos, escenarios improvisados. Cosas que muchos descartarían de inmediato. Pero ella no. Ella entendía que cada paso contaba, aunque fuera mínimo. Pero claro, no todo salía bien. De hecho, muchas veces sentía que nada funcionaba. Tocaba puertas y no pasaba nada. Intentaba avanzar y se quedaba en el mismo punto. Y ahí fue cuando tomó una decisión que cambiaría su rumbo, entrar a concursos de belleza. Y aquí viene el primer golpe de realidad. Porque mucha gente cree que los concursos son pura suerte o belleza, pero en su caso fue estrategia. Ella vio eso como una puerta directa al mundo de la televisión. No era solo ganar una corona, era posicionarse. Entró a Miss República Dominicana USA, pagándose ella misma la inscripción con el dinero que ganaba trabajando. Nada de patrocinadores grandes ni apoyo externo fuerte. Poco a poco fue juntando el dinero hasta lograr participar. Y aunque no ganó, quedó como primera finalista. Ese detalle es clave, porque ahí empezó a notar que sí tenía potencial, pero todavía no era suficiente. Siguió intentando, participando en otros concursos, acumulando experiencia, hasta que llegó una oportunidad que cambiaría todo, nuestra belleza latina. Entró al reality con una mezcla de ilusión y necesidad. No era solo un sueño, era una salida. Una oportunidad real de cambiar su situación. Y ahí es donde empieza una de las etapas más intensas de su vida. Porque participar en ese programa no era fácil. Jornadas largas, presión constante, competencia directa, exposición total. Ahí ya no bastaba con ser bonita, tenías que demostrar carácter, talento, disciplina, rapidez mental. Y ella lo dio todo. Pero aquí viene el giro, no ganó. Sí, así como lo oyes. Después de todo ese esfuerzo, de toda esa exposición, de todo ese desgaste, no se llevó la corona. Y eso para muchos hubiera sido el final de la historia. Porque perder en televisión nacional, frente a millones de personas, no es cualquier cosa. Y ella misma se lo cuestionó. Se preguntó qué hacer, si volver a una vida normal, si dejar ese camino o seguir insistiendo. Estaba en un punto donde podía rendirse con toda la justificación del mundo. Pero decidió lo contrario. Tomó ese golpe y lo convirtió en impulso. Y en lugar de desaparecer, decidió ir por algo más grande, representar a su país en Miss República Dominicana oficial. Y aquí es donde se ve la mentalidad, porque ya no estaba entrando como una desconocida. Ahora llevaba el peso de haber estado en televisión, de tener expectativas encima y de tener que demostrar que no había sido solo una participante más. Ganó. Se convirtió en Miss República Dominicana y de ahí pasó directo a Miss Universe. Y aquí es donde la presión se multiplica. Ya no era solo ella, ahora representaba a todo un país. Su preparación fue extrema. Dieta estricta, entrenamiento constante, clases de todo tipo, se llevó el cuerpo y la mente al límite. Perdió peso, cambió hábitos, se exigió más de lo que muchos imaginan. Y llegó al escenario con una sola misión, destacar. Y lo logró. Entró al top 10 del Miss Universe. Y eso, aunque no fue una victoria total, sí fue un posicionamiento brutal. Porque en ese punto ya no era una participante más, era una figura reconocida internacionalmente. Pero lo más importante vino después. Porque en lugar de quedarse en ese logro, regresó a nuestra belleza latina, sí, al mismo programa donde había perdido. Y aquí es donde mucha gente no hubiera tenido el valor.
Volver a un lugar donde no ganaste, donde ya te vieron fallar, requiere carácter. Al principio ni siquiera quería hacerlo. Dudó, lo pensó, sintió que no era el camino. Pero su entorno la convenció y decidió regresar con otra mentalidad. No volvió a competir, volvió a ganar. Se llevó la corona en la versión VIP del programa y ahí sí, oficialmente, cambió todo. Porque ese triunfo no solo fue una victoria, fue una validación. Demostró que su crecimiento era real, que no era casualidad, que había evolucionado. Y ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí, la puerta de la televisión se abrió completamente. Llegó a El Gordo y la Flaca y empezó desde abajo, con segmentos pequeños, aprendiendo, equivocándose, adaptándose. No llegó como estrella, llegó a trabajar. Y poco a poco fue creciendo dentro del programa. Después de ese momento donde lo gana todo en Nuestra Belleza Latina, la historia de Clarisa Molina no se volvió más fácil, se volvió más exigente. Porque una cosa es que te abran la puerta y otra muy distinta es que te quedes dentro. Su entrada a El Gordo y la Flaca no fue con dominio total, fue con inseguridad, con dudas y con una verdad que ella misma ha reconocido sin pena, no sabía nada de farándula. Imagínate estar en un programa en vivo, donde tienes que opinar, reaccionar y preguntar sobre la vida de otros famosos, sin experiencia previa y con millones de personas viendo cada error. Y ahí es donde empieza la construcción real. Porque no fue que de un día para otro se convirtió en figura fuerte del programa. Al inicio le costaba responder, se sentía incómoda haciendo preguntas difíciles y hasta dudaba de si ese era su lugar. Pero en vez de quedarse ahí, empezó a observar a sus compañeros, a entender el ritmo, a practicar cómo reaccionar frente a cámara. Aprendió en vivo, con presión real, con errores reales. Y eso es lo que mucha gente no ve, que esa seguridad que hoy transmite se construyó a base de ensayo, de equivocarse y de corregir sobre la marcha. Mientras eso pasaba en televisión, decidió no quedarse solo en ese espacio. Y aquí es donde entra una parte clave de su carrera que muchos pasan por alto, el cine. Su primer gran paso fue con la película Que León, donde fue protagonista junto a Ozuna. Esta película no fue cualquier cosa, se convirtió en una de las más taquilleras del cine dominicano en su momento. Después se sumó a Flow Calle, una producción con un tono más urbano, más conectado con la música y la cultura actual. Más adelante participó en Perdiendo el Juicio, donde volvió a enfrentarse a un reto actoral distinto. Y mientras todo eso pasaba, también se involucró en otro proyecto importante. Diario, Mujer y Café, grabado en Puerto Rico bajo la dirección de Roselyn Sánchez. Después de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha construido y de todo lo que ha tenido que aguantar en silencio, hay algo que Clarisa Molina ya no puede ignorar, y es que su vida no gira solamente alrededor del trabajo. Porque por mucho tiempo, su enfoque fue claro: crecer, avanzar, posicionarse, no fallar. Y lo logró. Pero llegó un punto donde empezó a hacerse preguntas que antes simplemente no estaban en su cabeza. Durante años, ella misma decía que no pensaba en tener hijos, que estaba bien así, enfocada en su carrera, sin necesidad de complicarse. Pero algo cambió. Y no fue de un día para otro, fue un proceso. Fue viendo a otras personas, otras historias, otras realidades. Fue entendiendo que hay un tipo de vacío que el éxito no llena, por más logros que tengas. Y ahí es donde empieza a surgir ese deseo, el de ser madre. Ella lo ha dicho sin rodeos, que en los últimos años ha empezado a sentir esa necesidad real, no como una idea lejana, sino como algo que le nace. No es presión social, no es porque le toca, es porque lo siente. Porque quiere tener algo más allá de sus propios sueños, alguien por quien levantarse con otro tipo de motivación. Y eso es fuerte, porque viene de alguien que ha sido completamente independiente toda su vida. Pero junto con ese deseo, también viene el miedo. Porque no es lo mismo querer formar una familia que lograr hacerlo. Y ahí es donde entra una de las preocupaciones que ella misma ha dejado ver, el temor a quedarse sola. No lo dice como drama, lo dice desde la observación. Ha visto casos dentro de su misma industria, mujeres exitosas, talentosas, que lo dieron todo por su carrera, y que al final se quedaron sin una pareja estable, sin una familia formada. Y eso le ha hecho ruido. No porque crea que ese sea su destino, sino porque entiende que es una posibilidad real si no toma decisiones distintas. Y aquí es donde se pone interesante, porque no es que no haya tenido relaciones, sí las ha tenido. Pero no han funcionado. Y no porque no quiera, sino porque no es fácil conectar con alguien cuando tu vida es tan distinta al promedio. Ella misma ha reconocido que ha pasado por decepciones.
que ha creído en relaciones que no terminaron como esperaba. Que se ha entregado al 100% cuando siente algo, sin juegos, sin estrategias. Y eso tiene un precio, porque cuando las cosas no funcionan, el golpe es más fuerte. Pero también ha aprendido de eso. Ha aprendido que no todo el mundo está preparado para una relación real. Que muchas personas llegan con intenciones distintas, con falta de claridad, con juegos que ella no sabe manejar ni le interesan. Porque hay algo que tiene muy claro, no quiere perder el tiempo. Y eso define mucho lo que hoy busca en un hombre. No está buscando apariencia, ni fama, ni dinero. Está buscando estabilidad emocional, respeto, lealtad, comunicación. Cosas que suenan simples, pero que en la práctica son difíciles de encontrar. Quiere a alguien que le dé paz, no a alguien que le genere inseguridad. Alguien con quien pueda llegar a casa y sentirse tranquila, no a alguien que le complique la vida. También busca algo muy específico, valores similares. Porque sabe que sin eso, cualquier relación se rompe tarde o temprano. Y esto viene directamente de lo que vivió con sus padres. No quiere repetir patrones. No quiere una relación donde una sola persona cargue con todo o donde haya desequilibrio emocional. Otra cosa importante, no quiere juegos. Nada de estar midiendo quién escribe primero, quién responde después, quién demuestra menos. Ella no funciona así. Cuando está con alguien, se entrega completa. Y eso también ha sido un aprendizaje, porque ha tenido que entender que no siempre es bueno darlo todo desde el inicio. Y hay otro punto que muchos no esperan, prefiere que su pareja no sea figura pública. No porque sea una regla absoluta, sino porque entiende que dos personas en el mismo nivel de exposición pueden complicar más las cosas. Prefiere a alguien más tranquilo, más bajo perfil, alguien que no esté metido en ese mismo ruido mediático. Pero aquí viene la contradicción. Porque aunque tiene claro lo que quiere, también reconoce que el amor no se controla. Que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier forma, incluso en alguien que no encaje exactamente con esa idea. Y eso la mantiene abierta, aunque cuidadosa. En cuanto a relaciones, también tiene algo muy marcado, no cree en volver al pasado. Para ella, lo que se terminó, se terminó. No es de regresar, no es de repetir ciclos. Porque entiende que si algo no funcionó, hay una razón. Y eso también habla de alguien que no se queda estancada en lo emocional. Y a pesar de todo, sigue creyendo en el amor. No desde la ilusión ingenua, sino desde una visión más madura. Sabe que no es perfecto, que requiere trabajo, que implica decisiones diarias. Pero también sabe que vale la pena. Que no quiere quedarse solo con el éxito profesional, que quiere construir algo más. Y ahí es donde está hoy. En un punto donde ya no tiene que demostrar nada, pero sí tiene que decidir hacia dónde quiere ir en lo personal. Porque después de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha superado, hay algo que sigue pendiente. Y no tiene que ver con fama. Tiene que ver con amor. Y al final, cuando uno junta todas las piezas, entiende que Clarisa Molina no es solo la mujer perfecta que vemos en pantalla. Es alguien que ha pasado por pérdidas, sacrificios, relaciones que no funcionaron y decisiones que no fueron fáciles. Una mujer que lo logró todo en lo profesional, pero que todavía está escribiendo su historia en el amor, sin prisa, pero sin rendirse. Y si te gustó este chisme bien contado, ya tú sabes, da like, compártelo con alguien que también sea fan del bochinche y suscríbete porque aquí venimos con más historias que no te cuentan completas.